agradecer a la Asociación Premio Ciudadanos el premio en sí mismo, no solamente que vamos a recoger esta tarde, sino sobre todo por lo que representa, por el reconocimiento a toda una trayectoria que es lo que en estos momentos se está valorando en la mutualidad, en el Montepío de la minería asturiana. Ha sido una jornada intensa, pero muy aprovechable, porque aquí hemos escuchado ponencias muy interesantes donde fundamentalmente se ha hablado de valores. Ha habido dos bloques perfectamente distintos. Una es sobre las ciudades inteligentes, y no solamente ahí se habla de nuevas tecnologías, sino también de valores en el sentido de hacer unas ciudades no solamente adaptadas a las nuevas tecnologías, sino que se ha hablado de cohesión y de equilibrio territorial, que son valores muy interesantes que no se deben de perder de cara al futuro. Y yo creo que como remate final, esa aportación a dar a las nuevas tecnologías ese perfil humano, yo creo que es fundamental. Nosotros estamos en otro bloque, que es el de otros valores, son los valores sociales, donde lógicamente pues el Montepío tiene un papel también importante y en cierta medida destacado allá en Asturias. He tomado unas notas, hacer una síntesis de lo que somos no es fácil, por lo tanto, aún perdiendo frialdad de la lectura de las notas que he hecho, pues probablemente se gane en eficacia, porque esa síntesis se puede conseguir de una manera más sencilla, a través de un método, desde luego, más pragmático. La nuestra es una historia de mineros y de sus familias, de épocas de trabajo duro, extenuante, de surcos de sudor en rostros ennegrecidos por el carbón. Pero también es una historia de solidaridad, de unión colectiva en tiempos de necesidad, de amparo ante situaciones extremas que sembraron nuestros pueblos de viudas, de huérfanos y también de secuelas físicas. Es el comienzo de la unión para buscar propuestas colectivas que permitan mejorar las condiciones de vida en el trabajo, de la creación de las primeras organizaciones sindicales y de trabajadores, y de ordenación de la vida ciudadana y de la puesta en marcha de asociaciones, de modelos cooperativistas o mutualistas. Es en este último caso donde los mineros fueron poniendo en marcha proyectos de diverso interés social, cultural, económico e incluso proteccionista para sus familias. Fueron herramientas útiles para que las familias pudieran contar con ayudas que en aquel tiempo no aportaban ni los gobiernos territoriales existentes, ni las empresas para las que trabajaban en duras jornadas. De ese tiempo, en plena revolución industrial, siglo XIX y principios del XX, parten las primeras hermandades de trabajadores, las cajas de resistencia y de solidaridad, para ayudar a obreros en huelga, en cierres patronales provisionales o por accidentes. Y es sobre estas raíces donde germina el Montepío de la minería asturiana, que nace y madura como mutualidad allá por el 1 de octubre de 1970, una vez que la Seguridad Social reconoce, en la eclosión de una sociedad del bienestar que hemos conocido, las singularidades de la profesión minera, creando un régimen especial de la minería del carbón. Este régimen asume las prestaciones que solidariamente habían ido cubriendo hasta entonces los trabajadores con sus aportaciones extraordinarias, devengadas voluntariamente de su propio salario y con el único fin de ayudar ante situaciones de orfandad, de viudedad y complementos para pensiones más bajas de sus propios compañeros o de viudas. Es así como los montepíos de trabajadores de las distintas minas asturianas nos dieron desde el siglo XIX un maravilloso ejemplo de lo que significa el valor de la unidad de todos ante los sinsabores y desgracias del trabajo minero. Pero la mina no solo fue un germen de solidaridad, sino también un elemento de integración social. Las cuencas mineras asturianas vivieron un crecimiento exponencial de sus pueblos, de sus caseríos, al acoger a miles de familias que, llegados del mundo rural asturiano o de otras regiones y territorios, en aquellos tiempos más lejanos si cabe,
se asentaron en sus comarcas para, a través del carbón, como nexo de unión, buscar el futuro para los suyos. Solidaridad e integración social en un mundo difícil. Propiciaron dos pilares básicos sobre los que se asienta el Montepío de la minería asturiana. Un Montepío que se financia con las cuotas solidarias de los trabajadores y que, a pesar de la existencia de la Seguridad Social, los mineros mutualistas quisieron preservar en el tiempo, conservar esa unidad y conservar esos valores para tratar de trasladarlos en el tiempo a las generaciones futuras. Una situación que en aquel momento era complicada y que afectaba de una manera notable a una amplísima porcentaje de la población asturiana, particularmente en las comarcas mineras, donde se concentraba entonces un tercio de toda la población asturiana, más de 300.000 almas, que vivían directa o indirectamente en una región plenamente industrializada. Sí es cierto que la aplicación de la ley del seguro, allá por el año 1993, supuso una oportunidad para ofrecer nuevos servicios vinculados con el mutualismo. Se inicia entonces en el Montepío una intensa y expansiva periodo con la oferta de nuevas prestaciones y de nuevos servicios. Se realizaron incluso hasta promociones de casas para mineros, más de 400. Fue una de las iniciativas importantes que hizo el Montepío en aquellos momentos. Esto es un poco lo que son los orígenes de nuestra entidad. Pero tal vez alguno se pregunte, ¿qué son ustedes, además de una entidad de previsión social? ¿Qué iniciativas han tomado, además de las que han expresado inicialmente? Tenemos un balneario de Ledesma, donde tomamos iniciativas para la prevención de la salud, fundamentalmente, de un tamaño considerable. Tiene una posibilidad de acoger a más de 600 personas en la época donde la temporada es alta y donde hacemos programas muy diversos, no solamente de prevención de la salud, sino también programas que tienen que ver de convivencia intergeneracional, donde allí conviven los padres con sus hijos y los abuelos con sus nietos, en toda una serie de iniciativas que nosotros hemos puesto en marcha recientemente. Y también tenemos otras iniciativas que tienen que ver con el ocio, también con la preservación de la salud, que son otros centros residenciales que el Montepío ha desarrollado en Murcia, en los Alcázares y también en Roquetas de Mar, donde damos acogida en la época de verano, en uno de los sitios, pues a unas 800 personas y en el otro, algo menos, pero en torno a las 300 personas que pueden pasar las vacaciones a un precio muy razonable, a un precio realmente muy competitivo, ¿no? Y nos faltaba, digamos, un elemento sobre el que estábamos intentando conseguir desde hacía muchos años, que es cómo dar respuesta a nuestro colectivo, que es un colectivo que con los años se va envejeciendo, que tiene los propios problemas de la edad y que desde la mutualidad teníamos que encontrar un acomodo y una respuesta a ese tipo de situaciones. Hemos creado una residencia de mayores en uno de los municipios allá asturianos de la comarca minera, una residencia que está ahora a pleno funcionamiento, que acoge en estos momentos a 180 mutualistas mayores, con una capacidad de poder llegar a los 220, y que además estamos desarrollando un programa pionero, un poco en la línea de lo que se está haciendo en Europa, que es de convivencia intergeneracional. De la misma manera que la persona se siente útil a lo largo de su vida, hay que contar con ella cuando entra en esa fase final de su proceso vital, cuando necesita de los apoyos y de una residencia de mayores para poder desarrollar su vida. Ahí nosotros tenemos programas específicos, uno de ellos es de convivencia intergeneracional, de convivencia de los residentes que tenemos allí, con los niños de los colegios de educación primaria y secundaria que pasan las tardes con ellos, que conviven con ellos y que comparten emociones y también historias y experiencias. La de los niños en su fase de aprendizaje y la de los mayores, la de nuestros abuelos, de las experiencias que han tenido y que se han forjado a lo largo de la vida. Por lo tanto, estas son algunas de las iniciativas que estamos desarrollando en Montepío
Y como todas las entidades de este tipo, que llevan muchos años, estamos desarrollando también un proceso de transformación desde el punto de vista organizativo. La minería, los mineros son un sector en declive que va menguando desde el punto de vista de las personas que se dedican a esa actividad y donde nosotros hemos abierto las puertas a toda la familia minera, a los hijos, a los padres, a los nietos, todo el que quiera formar parte de esta colectividad del Montepío. Hoy día los estatutos se lo permiten, pueden serlo, de tal manera que estamos trabajando pues, para introducir elementos nuevos, savia joven, en todo este proceso con bastantes buenos resultados. Por lo tanto, esa campaña titulada de Tenemos un legado que mantener vivo es una estrategia, es mucho más allá que un eslogan publicitario, es toda una estrategia de renovación y de reconversión de una entidad, de una mutualidad que quiere pervivir en los tiempos, porque no solamente representa el esfuerzo del trabajo duro de la minería, sino porque representa, como os comentaba anteriormente, valores. Y los valores tienen que persistir, fundamentalmente en una sociedad donde el pragmatismo está imperando de una manera excesivamente notable y donde hay que empezar a introducir de una manera clara toda una serie de elementos de corrección. ¿Cómo planteamos nosotros de cara al futuro todas estas iniciativas que tienen que ver con la solidaridad y la integración? Pues con nuevas políticas sociales que hemos puesto en marcha. Un fondo de ayuda para que nuestra gente mayor, que tiene escasos recursos económicos, pueda estar en nuestra residencia de mayores. También ayudas para personas con discapacidad a su cargo, ayudas para situaciones de mutualistas que estén en desempleo, una línea de vacaciones solidarias para mutualistas que tienen pocos recursos económicos y becas para nuestros hijos, para los estudiantes, para educación primaria, secundaria, para COU, para formación profesional y una línea reciente que estamos poniendo en marcha que es también para universitarios, ¿no? Y luego, lógicamente, dentro de esta proyección, este programa intergeneracional, todo un desarrollo de lo que son campamentos de verano y de inmersión lingüística. En nuestro balneario de Ledesma han pasado en esa formación lingüística 1.500 chavales de primaria y de secundaria. Y en nuestra residencia de Los Alcázares, en Murcia, unos 400 aproximadamente. Y son líneas que vamos a implementar, que vamos a desarrollar. Hay muchas más. Hay programas intergeneracionales, hay prestaciones y ayudas por matrimonio y para nuevas parejas, por nacimiento. Hay un programa específico que desarrollamos en nuestro balneario de termalismo social y ambulatorio desde el punto de prevención de la salud. Y no solamente mantenemos una actitud de solidaridad con el colectivo de mutualistas, sino también con otros. Tenemos convenios con asociaciones de enfermos crónicos a quien les damos la oportunidad de que utilicen nuestras instalaciones también para que pueda suponer una mejoría desde el punto de vista de la salud. En fin, toda una serie de cuestiones que estamos trabajando en ellas y que estamos potenciando cada vez más a medida que los recursos económicos nos lo vayan permitiendo. Finalmente, deciros que efectivamente la nuestra es una historia de mineros, de trabajadores del carbón y de sus familias, que década a década han ido construyendo un proyecto colectivo a través de un concepto que rompe algunos de los modelos estándar de hoy en día. Hablamos de autogestión, es un modelo que estamos gestionando los propios mineros desde hace ya muchos años y que lógicamente vamos a seguir trabajando y desarrollando desde esta perspectiva. Por lo tanto, nos queda efectivamente por delante todo un gran trabajo, la adaptación a todos los procesos novedosos que vayan apareciendo. Yo digo que esta mañana ha sido muy interesante porque hemos nos habéis dado en las intervenciones muchas pistas también de por dónde tenemos que trabajar. Las nuevas tecnologías son una parte fundamental, vital, en el desarrollo de las empresas
y sobre todo también para el desarrollo de las políticas sociales en las que estamos trabajando. Pues gracias por las aportaciones y, en fin, ya nos veremos a lo largo de la tarde. Muchas gracias. No, las gracias nuestras hacia vosotros, Juan José. Yo creo que lo primero es darte y desearos lo mejor en esta nueva etapa que has mencionado, ¿no? Y decirte algo, hombre, que me gustaría haber sido minero. ¿Sabes para qué? Pues para vivir de cerca la labor que estáis desarrollando, porque realmente es un modelo a seguir por muchos colectivos y por muchas Montepíos y mutualidades. Os deseamos lo mejor y esperamos estar en contacto con vosotros para seguir manteniendo y viviendo ese modelo que tenéis de compromiso y de solidaridad, pues con todas esas familias que acabas tú de comentar. Muchísimas gracias, Juan José, y nada, encantado de que hayáis estado con nosotros y hayamos podido cerrar esta jornada, eso que así con ese título de Una sociedad en valores. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos habéis dado la oportunidad también de dar a conocer, más allá de lo que es el ámbito territorial de Asturias, pues lo que somos, y realmente no solamente lo que somos, sino lo que representamos y lo que podemos aportar de cara al futuro. Muchas gracias.